Hoy nos vamos hasta Melbourne, Australia, para hablar de una banda que suena a épica pura, Divine Ascension. La alineación actual está formada por Jennifer Borg en la voz, Carl Zulik en la guitarra, Dean Kennedy en la batería. Antes estaba Luke Wenchel, que salió en 2021, y en el bajo estaba Jason Merachis, pero dejó la banda el mismo año. Musicalmente se mueven entre el progressive, symphonic y power, con un montón de elementos melódicos. Hasta el momento de grabar este video, cuentan con un single y 3 álbumes. Una banda que, aunque no es tan conocida, trae un nivel que no le pide nada a los nombres grandes del género. Hoy nos vamos a enfocar en su disco The Uncovering, lanzado el 16 de noviembre de 2018. Cuenta con 10 canciones y un poco más de 47 minutos de duración, mezclado y masterizado por Jens Bogren, sí, el mismo crack que ha trabajado con un montón de bandas de nivel mundial como Soilwork, Symphony X, entre otros. En este álbum vas a encontrar potencia y rapidez, orquestaciones muy bien trabajadas, melodías protagonistas y sobre todo la voz espectacular de Jennifer Borg, al frente de todo. Iniciamos con Evermore, una de las canciones más destacadas del disco, y que además tiene un video oficial. Empieza con un tapping de guitarra acompañado de baterías rápidas y potentes, muy en línea del power, seguido de un teclado rápido y fluido. Entra la voz de Jennifer llena de fuerza y pasión, mientras los teclados se mueven a toda velocidad y las orquestaciones se sienten al fondo. La voz de Jennifer flota en primer plano sobre guitarras trituradoras y una base rítmica sólida. Hay un solo melódico y grandioso, y al final de la canción se despide con un tarareo tranquilo que baja la intensidad de forma elegante. Prisoners también es una de las piezas fuertes del álbum. Abrimos con teclados, luego entran baterías fuertes, guitarras y bajo, generando un tapping en guitarras mientras la velocidad va subiendo. Los teclados pasan de fondo a primer plano junto con la voz de Jennifer, que aquí se escucha emocional y poderosa. Las baterías juegan entre lo fuerte y lo controlado, dejando respirar a las melodías. Hay una parte donde el teclado toma un aire más sinfónico y oscuro, y de ahí se despierta un solo que entra lento y melódico, para luego volverse más rápido y natural, siempre acompañado por la voz de Jennifer que le da ese toque cautivador. En Pursuit of Desire el disco se pone todavía más interesante. Los teclados abren con una sensación mágica, dan paso a baterías y guitarras potentes, que se van conteniendo poco a poco hasta que entra la voz de Jennifer. Aquí tenemos un plus enorme, la participación de Tom Englund, vocalista de la banda sueca de metal progresivo Evergrey. El dueto entre Jennifer y Tom le da a la canción un peso emocional brutal, marcando el desarrollo de las melodías y creando una composición muy equilibrada. Hay un solo más rígido y agudo, y por momentos el bajo tiene su pequeño espacio para brillar, mientras las voces se sienten victoriosas y llenas de carácter. Entramos en la parte intermedia del disco con New World, otra de las canciones destacadas. Empieza con baterías fuertes y teclados rápidos. Mientras las guitarras se mantienen más controladas en el fondo, los redobles de batería son estruendosos y le dan mucha velocidad a la canción. Sobre todo esto, la voz de Jennifer se luce con una interpretación cargada de pasión y energía, como si estuvieras viendo una obra de teatro pero en versión metal. Los teclados toman tonos más agudos y pesados. Las guitarras trituran donde deben y las orquestaciones generan un ambiente misterioso y de cuento, casi cinematográfico. Bittersweet Divide es otra de las grandes canciones del disco. Abre con un sintetizador en tono de suspenso y la voz de Jennifer casi a capela. Después entran las guitarras triturando con orquestaciones al fondo y más adelante surge un solo increíble mientras las baterías suben la velocidad.
La voz de Jennifer se escucha aquí aún más desbordada, cálida y fresca, y luego da paso a otro solo más rápido y voluminoso. Los teclados siguen como base y la canción cierra con trituraciones fuertes y un solo fantástico. The Uncovering es un disco con una composición muy bien pensada y desarrollada. Power metal con una fuerte capa sinfónica, base progresiva, elementos melódicos que le dan frescura, orquestaciones espectaculares que te hacen sentir en un mundo de fantasía y fábula, y solos rápidos, contundentes y bien colocados. La voz de Jennifer Borg es el corazón del álbum, potente, expresiva, apasionada y muy versátil. Ella logra adaptarse a cualquier estructura, por compleja que sea, y le da identidad a todo el sonido de la banda. Además, la participación de Tom Englund le mete un plus enorme a Pursuit of Desire. Es un disco que proyecta potencia, energía y una sensación atemporal, como si te acercara a esa ascensión divina. El álbum está editado bajo el sello Vicisolum Productions. Divine Ascension ha logrado apropiarse de un sonido muy particular, mezclando varios subgéneros y dándoles una esencia propia. Han girado con pesos pesados del power como Stratovarius, Blind Guardian y Glory Hammer, y siguen sacando música y moviéndose por la escena. Para entrarle a The Uncovering te recomiendo empezar con Evermore, Prisoners, New World y Bittersweet Divide. El disco lo puedes escuchar directamente desde su Bandcamp y también puedes ver el video oficial de Evermore en su canal de YouTube. Te dejo los enlaces en la descripción. También te dejo la cuenta oficial de Instagram de Divine Ascension por si quieres seguir más noticias sobre la banda. Espero que disfrutes el disco. Déjame en los comentarios qué te pareció el álbum y qué otra banda de Power Symphonic Progressive te gustaría ver en el canal. Muchas gracias por ver el video hasta el final y nos vemos en la siguiente recomendación.